vida. El vino es un arte en sí mismo y cuando se trata de vinos exclusivos, cada botella cuenta una historia de lujo, tradición y perfección. Hoy exploramos los secretos de los vinos más exclusivos y caros del mundo y del turismo enológico. Ese de alto nivel que sobre todo se vive en España, en nuestro país, que es uno de los destinos más destacados a nivel mundial para este tipo de turismo. Contamos con una rica tradición vinícola y España es hogar de muchas de las denominaciones de origen más prestigiosas del mundo, como Rioja, Ribera del Duero, Priorat, Jerez y muchas otras. Para guiarnos en este viaje del vino de lujo, tenemos con nosotros a Elena de Sande, experta en el mundo del lujo, que nos va a contar todo lo que necesita saber sobre cómo se seleccionan estos vinos para los paladares más exigentes. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marta. Bienvenida, como siempre, aquí en Tu Vida, hablando de lujo contigo. Cuéntanos, hoy tenemos vinos de lujo. ¿Qué hace que un vino sea considerado de lujo? Bueno, pues para que un vino sea considerado de lujo, sobre todo es importante tener en cuenta el origen, ¿no? De dónde viene el suelo, el clima, la altitud, todo el tema, pues eso, el clima donde se da la uva es importante. Luego, el proceso de verificación artesanal, o sea, si está hecho con métodos tradicionales o qué innovaciones de alto nivel tienen las propias bodegas, ¿no? Luego el envejecimiento en barrica, es decir, si viene pues de roble francés, americano, incluso pues experimentos en barricas de otros materiales. Esto es fundamental a la hora de seleccionar qué tipo, cómo es el vino, ¿no? Y luego la historia, pues si viene de bodegas que tienen muchísima historia detrás o no. Y luego pues la presentación, como viene pues lo que es la botella, las etiquetas, el embalaje en sí. Todo esto también hace que un vino sea más caro o un vino con un precio más inferior. Elena, cuando hablamos de vinos de lujo, ¿de qué precios estamos hablando? Porque un vino caro está entre los 150, 350 euros más o menos, pero cuando ya hablamos de lujo, ¿de qué precios hablamos? Pues estamos hablando a lo mejor de botellas que están en torno a los 30.000 euros, 32.000, que son muy selectas y que hay muy pocas botellas. Entonces al final pues esto la hace que tenga un precio muy elevado. Esa es una de las claves, ¿no? Que sea sobre todo muy exclusiva y que se hayan hecho muy pocas, que la edición sea muy limitada. Justo, sí. ¿Qué marcas están liderando el mundo del lujo en el vino? Bueno, pues para empezar estaría el Vega Sicilia único. Este es un Ribera del Duero y hay muy pocas botellas de estas y son carísimas, o sea, al final los precios son muy elevados. Luego tenemos el Pingus, que esto también es de Ribera del Duero, también es una denominación de allí. Luego el Ermita, que es Álvaro Palacios, que es del Priorat, la zona del Priorat, y el Teso La Monja, que es de Toro, que también allí hay muy buenos vinos. Sí, muy diferente, ¿no? El vino de Toro es un vino más fuerte, más espeso, fuerte, con más cuerpo. Cuerpo, justo. ¿Cómo distinguiríamos, Elena, un vino muy caro y muy exclusivo de uno que no es tan caro? Bueno, pues yo creo que al final aquí se tiene que ver el tema de la uva, que al final sean uvas muy selectas, que se puedan bueno, pues seleccionar, ¿no? Luego el clima, el suelo y la orientación perfecta para la vid. Cepas viejas, es decir, que muchas bodegas buscan vides de más de 50 años. Y luego además hay algo muy importante que es el bajo rendimiento, que es menos uvas por cepa, es mayor concentración de sabores. Esto también lo hace más único y más exclusivo el vino. Y bueno, luego también la sostenibilidad, es decir, muchísimas bodegas que tienen prácticas orgánicas, que también, bueno, pues que también esto hace que el vino sea más elevado en su precio. España es referente de buenos vinos, ¿no? Y es un país que la gente elige muchas veces por probar nuestros vinos, ¿no? Sí. Por este turismo enológico del que hablábamos. ¿Cuánto ha subido, Elena, en los últimos años este tipo de turismo y qué busca el turista cuando viene a probar vinos? Pues yo creo que buscan experiencias. O sea, al final las bodegas se han convertido en lugares, en hoteles. Es decir, ahora hay muchos arquitectos que han diseñado grandes bodegas en España. Y al final, bueno, pues te puedes quedar en el hotel y buscas una experiencia más allá de lo que es el tomarte un buen vino, ¿no? Hay muchos productos que se elaboran, por ejemplo, en Matarromera, pues lo que ha hecho Carlos Moro, que es el director de la bodega y muy reconocido en el sector. Lo que ha hecho ha sido, bueno, pues crear cremas, productos, más allá con su propia marca y con la tierra. Entonces puedes quedarte en una de sus bodegas a dormir y tienes un spa, tienes masajes y todo en torno al mundo del vino. Como bien decías, son experiencias muy exclusivas, te quedas allí, vives la experiencia y el propio enólogo, que es el especialista de la bodega, te explica, ¿no? Eso debe ser un lujo increíble, ¿no, Elena? Que el propio enólogo especialista, por ejemplo, en Vega Sicilia, te explique cómo son los vinos.
vinos. Claro, te hace una ruta por allí, te hace una ruta por el viñedo, vas conociendo un poco todo el tipo de uva, cómo se da, cuándo es la mejor temporada, cuándo no. Puedes vivir la experiencia y luego no salir de la bodega. O sea, al final tienes todo un 360 incluido dentro de allí. China e India son grandes consumidores de vinos españoles, cada vez se exporta más. ¿Qué tanto ha influido que el mercado internacional haya requerido esto para que los precios hayan empezado a subir, Elena, de nuestros vinos? Pues es fundamental, porque la exportación es fundamental, tenemos los mejores vinos del mundo. Yo creo que España es un país muy rico en esto. Y, hombre, hay otros sitios, pues California también tiene sitios, o sea, tiene vinos muy buenos, pero a nosotros al final el clima ayuda mucho a que, bueno, pues que toda la exportación y estos países requieran de nuestros vinos, y esto pues al final nos sitúa en el mundo en un punto muy importante. Hablabas antes, Elena, que me he quedado con el dato, 32.000 euros una botella. ¿Quién consume este tipo de vinos y en qué situaciones se puede disfrutar de un vino de esa categoría? Bueno, pues al final aquí son pues, personas que tienen un poder adquisitivo bastante elevado y personas que les gusta muchísimo el vino, porque imagínate una botella, un Vega Sicilia único, aparte de que hay muy pocos, es muy exclusivo, bueno, pues es poco accesible, ¿no?, al bolsillo. Puedes disfrutar de otros vinos muy buenos con un precio más inferior también, pero bueno, ahí tiene su cliente, o sea, al final se consume, quiero decir que al final sí que está... El consumo está. Claro, lo comentábamos que una botella buena de vino, o sea, costosa, está entre los 120, 150 euros hasta los 350, pero ya estamos hablando de unos niveles ya muy altos. Bueno, pero también hay botellas de vino que están en torno a los 20 euros, 15, que es un por precio 8 euros medio, te puedes por tomar 8 un euros, buen vino. y te puedes tomar un buen vino y disfrutarlo igualmente. O sea, quiero decirte que al final tampoco te tienes que ir a gastar 30.000 euros para poder tomarte un Vega Sicilia único. O sea, al final hay Ribera del Duero, Toro, tenemos vinos muy buenos, asequibles a cualquier bolsillo. Las listas de mejores vinos del mundo, Elena, siempre las llenan los tintos, ¿verdad? El vino blanco todavía no está en ese nivel. Está llegando, el consumo cada vez está y se está acompañando más, tanto para la carne como el pescado, porque antes era como si tomas carne tienes que tomarte un tinto y si tomas pescado tiene que ir con un vino blanco. Yo creo que esto está cambiando, entonces ahora ya cada vez está, bueno, pues en la variedad está el gusto, como dicen, ¿no? Entonces al final yo creo que esto está cambiando y el vino blanco cada vez está sobreponiéndose y los espumosos también están cogiendo su lugar. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, los verdejos de Rueda, en una pequeña localidad de Valladolid, han ganado muchísimo peso y esa pequeña localidad, Rueda, en Valladolid, está llena de bodegas donde puedes ir a vivir esas experiencias únicas. Cuéntanos, por ejemplo, en qué consiste una cata de vinos. Cuando tú vas a una bodega, ¿cómo se lleva a cabo una cata de vinos? Bueno, pues tienes a un enólogo que te hace un recorrido por todo lo que es la bodega, te va explicando el tipo de barrica que es una barrica de roble francés, americano, esto influye mucho en el vino, el tiempo que está en barrica, luego te da a probar distintos tipos de vinos, depende de la bodega que tengan, y luego puedes hacer un recorrido por el viñedo pues para ir viendo cómo se da, ¿no? E incluso hacer algún tipo de ritual allí, ¿no?, con ellos, pues para en persona poder probarlo. Lo hemos hablado varias veces en esta sección de lujo que llevas también, que la gente cada vez busca más experiencias globales. Ya no es tanto beberte un vino, sino esa experiencia de estar, de conocer al enólogo, de entender de dónde viene todo el proceso, ¿no? Es una tendencia general del turismo, vivir experiencias. Sí, yo creo que esto es lo que está cambiando, es lo que le está a muchos arquitectos, que esto antes no se daba, era una bodega sin más, en donde tú tenías, se producía el vino y tenía toda la fase, ¿no? Y ahora las bodegas se han convertido en hoteles. Es que esto es algo que ha cambiado muchísimo y tenemos grandes bodegas en España que están hechos por grandes arquitectos. Norman Foster, muchísimos arquitectos que están detrás de estas bodegas. Entonces, esto es fundamental porque al final te da un plus a nivel en España y fuera de España también. Pues muchísimas gracias por habernos arrojado luz en este tema de los vinos de lujo, que ojalá pudiéramos probar uno de 32.000, pero si no nos quedamos con algunos un poco más económicos. Seguro, que también están muy ricos al paladar.
Muy bien. Gracias, Marta. Gracias a ti, Elena, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros por acompañarnos un día más en tu vida. Hemos intentado darte información para que tu vida sea cada vez mejor y te hemos dado pequeñas herramientas. Nuestra psicóloga María nos ha hablado de esas infidelidades financieras, de cómo ser sincero con tu pareja para mejorar la relación y la comunicación de pareja. También nos hemos subido por el aire practicando danza aérea, una maravilla de arte que pinta en el aire figuras, y acabamos de compartir con Elena esos momentos de lujo, yéndonos a esas bodegas que nos enseñan que, bueno, que el lujo también se bebe. Esperemos que nos acompañes mañana, que tendremos muchísimos más temas aquí en tu vida para que tu vida sea cada vez mejor. Un beso fuerte, no te lo pierdas, te espero, no me falles. Hasta mañana.